Y vamos a desarrollar los primeros 5 versículos del Salmo 40. Salmo 40, versículos del 1 al 5. Es un salmo de David. De hecho, los salmos se conocen como el libro de alabanza del pueblo hebreo o el cancionero del pueblo hebreo. Y David escribió 75 salmos de estos 150 salmos que comprende el libro. Estaremos fijándonos y fijando nuestra atención a estos primeros 5 versículos, que de hecho también el Salmo 40 es un salmo mesiánico. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Oh Señor, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Y no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Padre, delante de tu presencia, estamos una vez más en este día. Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Señor, tu palabra ha sido leída. Señor, es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que cambia. Señor, es tu palabra la que da vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí en esta mañana como instrumento tuyo, a ser fiel a ella, Padre Santo, y que juntos podamos honrarte. Y le pedimos al Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón y sobre todas las cosas que la podamos vivir. Y que cada día de nuestra existencia, Señor, podamos vivir para tu gloria. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Mi hermano, pueden sentarse. El tema del mensaje de hoy tiene que ver con el tiempo y una virtud que es un fruto del Espíritu que llamamos paciencia. El título: el tiempo perfecto de Dios. El 11 de abril de 1970, el pueblo norteamericano y el mundo entero vivió una de las experiencias más difíciles y a la misma vez más alentadoras que ha podido vivir la humanidad en la historia moderna. Ese día salió al espacio una nave con 3 tripulantes, conocida como el Apolo 13. Y se esperaba que estuviera circunnavegando la Tierra y que pudiera llegar a la Luna en un espacio de 6 a 7 días. Y al segundo día de esa misión hubo una explosión en el tanque de oxígeno, uno de los 2 tanques de oxígeno, que dejó a la nave a la deriva. Las computadoras de aquel entonces comenzaron a fallar tanto en la nave y momentáneamente se perdió comunicación con el centro de mando espacial John F. Kennedy. Así que aquellos astronautas
estaban a la deriva. Y el pueblo comenzó a vivir con tristeza lo que posiblemente le podría ocurrir a aquellos astronautas. Las naciones comenzaron a enviar mensajes al gobierno norteamericano, a la familia de aquellos 3 astronautas. Y comenzó una movilización de todos los países, incluyendo India, de reunirse en los lugares de reunión religiosa y comenzar a implorar por la vida de aquellos 3 astronautas. Y pacientemente el mundo esperó 4 días para que por fin pudieran ver regresar a la Tierra aquellos 3 astronautas. El reportero y periodista Jack Gould del New York Times publicó lo siguiente: el Apolo 13, que estuvo tan cerca de un trágico desastre, escribió él, con toda probabilidad unió al mundo en un solo interés, en el bienestar de 3 hombres y su familia. El mundo se ha unido en la historia de la humanidad en algunas ocasiones, pero el pueblo tuvo que esperar pacientemente y tuvo que esperar con esperanza y fe, porque era algo que no se podía controlar. El presidente de la nación norteamericana en aquel entonces, Richard Nixon, pronunció un discurso al pueblo y al mundo, pidiéndole al mundo que confiaran en el Señor. El Senado de los Estados Unidos hizo una resolución exhortando a todas las empresas privadas a que a las 9 de la noche de uno de esos días se reunieran a orar, a implorar por la vida de aquellos 3 hombres y por las consecuencias que sufrirían sus familiares si ellos no regresaban. Y en su misericordia, en su bondad, a Dios le plació traer a aquellos 3 hombres a la tierra. Dios siempre llega a tiempo, mi hermano, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y David había experimentado, el rey David había experimentado en su vida lo que era el esperar el tiempo de Dios. A la edad de 16 años, el profeta, el sacerdote, el juez Samuel ungió a David como rey en la casa de su padre Isaí. Pero David no ascendió al trono hasta 14 años después. Y desde la edad de 16, David experimentó lo que era la provisión, lo que era el cuidado, lo que era el amor de Dios. Nos relata las Escrituras que como pastor de ovejas, David se enfrentaba a leones, David se enfrentaba a osos para defender las ovejas de su padre Isaí. Y lo hacía con la confianza plena en el Señor. A esa edad se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Y David se enfrentó a aquel gigante no confiando en sus méritos, porque no tenía ninguno como militar. Nunca se había puesto una armadura. Inclusive cuando Saúl quiso que él usara la armadura de él como rey, el rey Saúl,
David no pudo caminar por la armadura. Pero David se enfrentó a aquel enorme, mi hermano, gigante, de 7 pies 3 pulgadas, experimentado en la milicia, no con espada, no con jabalina, sino con el poder del Señor. Y estuvo huyendo del rey Saúl por muchos años, porque el rey Saúl lo quería asesinar por celos, mi hermano. Y en todo ese tiempo, David confiaba en su Señor y sabía que el Señor lo iba a librar. Este Salmo 40, David lo escribe bajo unas circunstancias difíciles. Los comentaristas bíblicos no señalan cuál era la situación, pero aparentemente era un conflicto nacional en la que él estaba envuelto, su reino estaba envuelto. Y ese primer versículo de ese Salmo 40 nos dice: pacientemente esperé a Jehová. La paciencia no es una virtud que vemos muy a menudo en los seres humanos. De hecho, John Dewey, uno de los psicólogos norteamericanos más famosos del siglo XX, dijo en una ocasión que una de las virtudes de los seres humanos que se estaba perdiendo bien rápido era la virtud de la paciencia. Y que eso implicaba en los próximos años ver unos actos terribles de los seres humanos, actos de violencia, actos de desesperación. Y a mí me parece que estamos viviendo bien claro en una sociedad donde estamos viendo unas atrocidades, donde estamos viendo unos actos de los seres humanos que es, mi hermano, va en contra de la razón. Pero eso es como consecuencia del pecado, mi hermano. Y yo quiero que en esta mañana este mensaje no se quede solamente aquí, sino que usted lo pueda atesorar en su corazón, porque la virtud de la paciencia y el esperar en el Señor no es fácil. Pero todos, mi hermano, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que manifestar, tenemos que actuar conforme a esa virtud, porque la palabra de Dios dice en Gálatas 5:22 que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia viene como consecuencia de ejercitar las disciplinas espirituales, mi hermano. David fue un hombre que escogió vivir de acuerdo al plan de Dios y esperando constantemente en el Señor. Y para que podamos enmarcar el tema, vamos a definir lo que entendemos por paciencia a base de lo que dicen los diccionarios. Paciencia es el poder contenerte cuando alguien te ofende o cuando algo te molesta. En la infancia, yo tuve una mascota y era un gallo kikiriki. Mi hermano, era como así el gallo, pero tenía una peculiaridad, atribuyéndole a un animal una virtud. No tenía paciencia. Peleaba con cualquier gallo, aunque fuera más grande. Peleaba hasta con él mismo. Y hay seres humanos que son así, que cualquier cosa les perturba. Mi hermano, las tragedias que estamos viviendo en el mundo se deben fundamentalmente a que los seres humanos no estamos ejerciendo el dominio propio y la paciencia. Es interesante cuando nosotros podemos ir a ese versículo
Y nosotros podemos ver a un David que aún atravesando por la circunstancia que fuera en ese momento, David le está diciendo al Señor, Señor, yo voy a esperar pacientemente. No le veo salida a mi situación, pero de la misma manera que tú siempre has estado conmigo, tú seguirás conmigo. ¿Y sabe por qué David podía decir eso? Porque David conocía la historia del pueblo hebreo. David conocía la historia con los patriarcas de su pueblo. David conocía lo que había ocurrido con Noé en el diluvio. Cuando usted va a la Escritura, usted se va a dar cuenta que Jehová siempre ha demostrado paciencia con su pueblo. Jehová tuvo paciencia con aquel pueblo de la época de Noé. Noé estuvo predicando 120 años, mi hermano, para que el pueblo se arrepintiera. Dios tuvo 120 años de paciencia con aquel pueblo, que dice la palabra del Señor, que la maldad de aquel pueblo llegaba ante el trono del Señor, hermano, y ya Jehová no podía tolerar más la situación. Y después de haber predicado 120 años, entra al arca que representa a Cristo, y solamente 8 personas, su familia, entró al arca. Hermano, Noé tuvo que esperar pacientemente 120 años para ver la promesa del Señor. David conocía lo que había hecho el pueblo hebreo después de que el Señor los había sacado de Egipto. Por el camino hacia la tierra prometida, Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Jehová. Y el pueblo se desesperó porque pensó que a Moisés le había pasado algo y que se había muerto allá en el monte. Y mientras Moisés estaba en la presencia del Señor, aquel pueblo estaba bajo en las faldas del monte Sinaí, adorando a un becerro de oro. Pero Dios fue paciente con aquel pueblo, hasta que Dios dijo, mi paciencia tiene un límite. Pacientemente esperé a Jehová. Mi hermano, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver esa virtud de la paciencia, ese fruto de la paciencia en Jesucristo. Mi hermano, vamos a ver que Jesucristo en todo momento estuvo modelando lo que es ser paciente. Mientras se acercaban sus últimas horas de vida en la tierra, Jesús fue a Getsemaní a orar al Padre como era su costumbre. Y le dijo a sus 3 discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Santiago, oren intensamente para que no caigan en tentación. Ya Jesús en su divinidad siendo hombre sabía lo que iba a ocurrir. Pero aquellos 3 amigos íntimos, discípulos, no pudieron esperar ni una hora. Y en 2 ocasiones Jesús viene, los encuentra durmiendo y le dice, orad, porque el momento crucial se acerca. Dios tuvo paciencia, Jesús tuvo paciencia con ellos. Jesús tuvo paciencia cuando Pedro le negó. Jesús tuvo paciencia inclusive con su medio hermano Jacobo, porque sus hermanos no creían en él. Y Jesús extendió misericordia a sus hermanos y misericordia a sus discípulos.
Mi hermano, pero ¿por qué hay que esperar el tiempo del Señor? ¿Por qué en ese versículo David está diciendo, pacientemente esperé en el Señor? Porque como seres humanos muchas veces creemos, mi hermano, que nosotros tenemos control de todas las cosas. Y si algo hemos aprendido a través de la palabra, es que usted y yo no tenemos control absoluto de nada. El único que tiene control sobre todas las cosas, porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, mi hermano, porque Dios es soberano, es el Señor. ¿Pero qué significa esperar en el Señor? ¿Y por qué los seres humanos nos impacientamos? Y le voy a dar unas razones fundamentales por las cuales los seres humanos muchas veces no esperamos el tiempo de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios siempre está trabajando en la vida del creyente. Dios nunca deja de trabajar. Dios siempre está pendiente de nuestros asuntos. Pero Dios usa la espera para bendecirnos. A través de la espera, mi hermano, Dios nos muestra cuál es su propósito y el camino de vida que tiene para cada uno de nosotros. El rey David aprendió esa lección, como yo le dije, desde muy joven. Aprendió a esperar por el Señor en tiempos difíciles. Uno de los salmos más hermosos que usted puede encontrar en la Biblia es el Salmo 3. El Salmo 3, David dice, de mañana yo te buscaré. Y el Salmo 4, David dice, Señor, de noche yo te buscaré. De mañana y de noche. David lo que estaba diciendo es que todos los días, todas las horas de mi vida, yo estoy buscando tu rostro. Es sumamente importante, mi hermano, que nosotros entendamos, número uno, que Dios usa el tiempo para perfeccionar nuestro carácter. Como le dije hace un momentito, no es algo natural que produce el ser humano. La paciencia es una virtud y es un fruto del Espíritu Santo. La segunda razón por la cual hay que esperar en el Señor es porque en medio de esa espera Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios prepara las circunstancias. Dios obra en las distintas situaciones de nuestra vida y obra a través de otros para utilizarlos también para bendecirnos a nosotros. Nosotros como iglesia, los pastores hemos visto cómo Dios obra de muchas maneras. Estaba hablando con nuestro hermano Luis ahorita de lo bueno que ha sido el Señor con nuestra iglesia. No solamente, mi hermano, en lo que estamos viviendo aquí en este lugar de reunión, porque los que están aquí en esta iglesia más tiempo que yo saben que aquí cada vez que llovía había que poner balde y olla y pote por todos los lugares, porque se mojaban más adentro que afuera. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido con una estructura. Pero mi hermano, eso para nosotros, le damos gracias al Señor por eso. Pero le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se reúne aquí a escuchar palabras de Dios. Porque si no tuviéramos este lugar, lo estaríamos haciendo con gozo, lo estaríamos haciendo con mucha satisfacción debajo de un árbol, predicando la palabra del Señor. Porque lo que hace grande una iglesia no son sus ministerios. Lo que hace grande una iglesia no es la estructura. Lo que hace grande a una iglesia y lo que hace que una iglesia agrade a Dios es que sea fiel a la palabra del Señor, a que la iglesia crezca en unidad y en amor al Señor. Por eso nuestro compromiso delante del Señor. Hay que amar, hay que conocer, hay que amar.
y hay que servir, mi hermano. Eso es lo que hace grande al pueblo de Dios. Que podamos siempre estar delante de la presencia de Él. David no fue uno de los mejores reyes de Israel. David era grande porque la palabra lo describe, que era amigo de Dios, tenía un corazón conforme al Señor. Y aún con todas sus imperfecciones y debilidades como seres humanos, que la Biblia no lo oculta, David amaba al Señor. Y en su gran pecado de adulterio y homicidio, David se postró delante de la presencia del Señor, llorando su pecado, y Dios le perdonó. Mi hermano, Dios prepara las circunstancias, por eso le espera, hermano. Otra cosa que hace el Señor en medio de esa espera es que Dios purifica nuestros motivos. Cuando Dios no nos concede una petición, en vez de reclamarle al Señor, debemos examinar y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinar nuestro corazón. Porque Santiago dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos de acuerdo a nuestros intereses y nuestras circunstancias personales. ¿Saben que la oración que Dios contesta es la oración que está dentro de su voluntad? ¿Sabe que la oración que Dios contesta es aquella oración que glorifica el nombre de Dios? Mi hermano, hay que orar, seguro que sí. Y hay que derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. Pero hay que esperar el tiempo agradable y perfecto del Señor. Conozco hermanos que llevan años orando por un hijo, que llevan años orando por familiares, que llevan años orando por vecinos y amigos. No deje de orar, pero ore y descanse en lo que Dios está haciendo, porque eso implica la paciencia. Aunque no vea las cosas, la paciencia está atada a la fe. Yo sé que mi Señor, en su voluntad, en su tiempo, el Señor lo va a hacer. David decía, pacientemente esperé en el Señor. Pero David tiene una respuesta inmediatamente. ¿Y qué pasó después que yo esperé? Mire cómo continúa diciendo el versículo 1. Jehová se inclinó a mí. Y Jehová oyó mi clamor. En su soberanía y en su amor, Dios siempre escucha nuestros ruegos. Y sabe que aunque no sea dentro de la voluntad del Señor, muchas veces el Espíritu Santo le dice al Señor, Señor, Él no sabe cómo orar correctamente. Pero lo que Él quiere decir es esto. Y el Espíritu Santo nos lleva a orar conforme a toda la justicia y a toda la verdad del Evangelio. Iglesia, mire, orar no es decir palabras retóricas y palabras hermosas. Cuando nosotros oramos dirigidos por el Espíritu Santo nos pone las palabras correctas para orar correctamente. Derrame su corazón delante del Señor. Hable con el Señor. Lleve sus preocupaciones al Señor. Pero mi hermano, cuando hay alegría y hay gozo y hay provisión, dele las gracias al Señor por todo lo que el Señor le da. Cuando hay sufrimiento, hay dolor, dele las gracias al Señor, porque algún propósito maravilloso Dios tiene en su vida y en la vida de los demás. Lo que le ocurrió al Apolo 13 no fue algo que estaba fuera del control de nuestro Dios, sino que en su gracia común Dios permitió que la humanidad viera que cuando se clama al Dios único y verdadero a través de Jesucristo, Dios contesta.
sus oraciones. Pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor. Y mire lo próximo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Enderezó sus pasos. Pues eso es el próximo propósito por el cual Dios nos exhorta a esperar y por el cual debemos esperar el tiempo del Señor, porque Dios endereza nuestros pasos. Porque en nuestra humanidad nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctas. Y la palabra nos enseña que muchas veces en nuestra humanidad nosotros creemos que estamos caminando por el camino correcto, pero son caminos de perdición. Solamente Dios es el que sabe, mi hermano, qué es lo mejor, qué es lo excelente para cada uno de nosotros. Mi hermano, cuando Dios retiene una respuesta, porque he escuchado tantas veces a muchas personas decir, ¿qué pasa con la oración? Dios no llega a tiempo. He escuchado líderes inclusive en distintas situaciones señalar, ¿dónde estaba Dios cuando esto estaba ocurriendo? Otro de los eventos trágicos en la historia norteamericana fue el evento de las Torres Gemelas. Y una de las preguntas que un líder religioso hizo fue precisamente la que acabo de señalar. ¿Dónde estaba Dios cuando estas cosas estaban ocurriendo? Y una de las preguntas que he escuchado estos días es ¿dónde está Dios con este conflicto entre los palestinos e Israel? Y la respuesta es sencilla. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Dios siempre está en su trono. Dios siempre está en control de la historia de la humanidad. Pero la respuesta a eso, desde el punto de vista humano, es lo siguiente. La nación norteamericana y muchas otras naciones que adoraban a un Dios al cual usted y yo adoramos, poco a poco se fueron apartando de esas enseñanzas. Se comenzó a sacar la Biblia de las escuelas. Se comenzó a sacar el tiempo de oración de las escuelas. Y hoy se persigue al que hable de Jesucristo en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia. Se persigue, mi hermano. Y nos preguntamos, ¿por qué están ocurriendo estas cosas en el mundo? Pero le damos gracias al Señor, que todavía tiene un remanente fiel que no ha doblado rodillas ante Baal. Todavía tenemos un pueblo fiel que clama de día y de noche al Señor. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Por lo tanto, mi hermano, erguíos, dice la palabra del Señor, cuando ocurran todas estas cosas, porque nuestra redención está cerca, mi hermano. Cristo viene por su iglesia. Y lo tenemos que predicar con convicción. Y lo tenemos que predicar con valentía. Porque en muchas ocasiones, mi hermano, nosotros decimos Cristo viene. Y hay necios y escépticos que dicen, eso se está diciendo desde hace muchos siglos. Pero el que conoce la palabra de Dios sabe que la Biblia dice que el día ni la hora, ni los ángeles saben el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo regresará a la tierra. Pero la iglesia de Cristo sabe que nuestra redención está cerca. Nuestros antepasados lo esperaron pacientemente. Los patriarcas lo esperaron pacientemente. Los profetas lo esperaron pacientemente. Mi hermano, y aférrese a la palabra de Dios y a la verdad del Evangelio, porque Cristo viene por su iglesia. Pero hay una pregunta bien importante.
Y mientras eso ocurre, ¿qué hace la iglesia? Mientras eso ocurre, ¿qué usted tiene que estar haciendo como pueblo de Dios? Clamando, viviendo la palabra, enseñando la palabra, modelando la palabra, no importa el costo que eso tenga para el cristiano. Mi hermano, Dios sabe que en esa espera muchas veces nosotros queremos hacer lo que hemos pensado hacer. Es interesante porque como pastores muchas veces vienen personas y nos dicen: pastor, ayúdeme a orar por esta situación. Y tanto el pastor Gil como yo lo escuchamos con amor, con empatía. Pero cuando comenzamos a escuchar a la persona, en vez de preguntarnos a la luz de las Escrituras qué consejo le podemos dar, la persona lo que hace es informando lo que ya hizo. Eso es característico de los seres humanos. Por eso es que la paciencia, mi hermano, la perfecciona el Espíritu Santo en nosotros, porque es un fruto del Espíritu. Vamos un momentito a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y mire el orden del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, después de explicarle cuál es la obra de la carne, Pablo ahora le explica a la iglesia la diferencia que hay entre un no convertido y un convertido. Y Pablo le dice a la iglesia: aquellos que han creído en el mensaje que yo les he traído, así tienen que vivir la vida. 5:22, Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Escucharon, verdad? Gozo, paz, y ahora la virtud de la cual estamos hablando, paciencia. Mi hermano, en la Biblia es inerrante. Y ese versículo está escrito y esas virtudes están en orden. Por lo tanto, para yo ejercitar la paciencia, mi hermano, tiene que haber paz primero, tiene que haber gozo y tiene que haber amor. Vamos a ponerlo en orden. Para yo ejercitar paciencia, tengo que amar. Los esposos podemos tener paciencia en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Job tuvo paciencia con su esposa. Job lo perdió todo. Y el Señor le dejó a su esposa una bendición para su vida. Ajá. Pero la esposa le dijo: oye, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contestó Job? Con todo cariño, con todo amor, con toda paciencia. Aceptamos del Señor todas las bendiciones y no vamos a aceptar esta situación que hizo Job. Porque amaba al Señor primeramente, porque era un hombre justo y amaba a su esposa. Puso a su esposa en perspectiva. ¿Cuántas veces las esposas tienen que decirle a los esposos: no hagas esto? Y nosotros somos testarudos y lo hacemos. Y ella nos ama tanto que después, cuando fracasamos, usted ve que no nos dice: te lo dije. No, nos sigue amando, mi hermano. Ese es el amor que tiene que haber en un matrimonio. Ese es el amor que tiene que haber en un hogar. Nuestros hijos nos fallan, pero los seguimos amando. Lo mismo que hace el Señor todos los días con nosotros, que es paciente. Porque no pasa un segundo de nuestra existencia
sin que no tengamos que depender del Señor. Porque si el Señor no está presente en nuestra vida, mi hermano, fracasamos y cometemos errores. Y después los queremos justificar. Porque nos ha pasado. Hay veces que una persona viene y dice, pastor, estoy enamorado. Y qué bueno. Me pasó muchas veces. Ajá. ¿Y de quién está enamorado? El pastor Gil habló de eso el domingo pasado. Dame el trasfondo de la persona. Y una de las preguntas que yo siempre le hago, ¿es cristiano? ¿Ama al Señor? Pastor, mire, él está asistiendo a una iglesia. No, mi pregunta es que si es cristiano y ama al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está presente en el corazón de esa persona, en vano vamos a trabajar en el matrimonio. Porque uno va a dar para un lado y el otro va a dar para el otro. Vean, la paciencia viene como consecuencia del amor. Ahora, ¿qué tipo de amor? Mire la segunda virtud. Gozo. Amor, gozo. ¿Puede haber amor sin gozo? Totalmente contradictorio. Pastor, y cuando llegan las situaciones difíciles al hogar, cuando llegan esas opiniones que son diversas y distintas, cuando yo no estoy de acuerdo con la opinión de esa persona, si la amas, te vas a seguir gozando con ella o con él y vas a tener paciencia para que Dios obre en medio de esa situación. Y una de las cosas bien interesantes, y perdone que hable del matrimonio, porque estoy hablando de la paciencia, y ahí sí que hay que tener paciencia. Mire, mi hermano, una de las cosas de los matrimonios es que siempre, cuando hay una situación como esta, usted escucha decir a un hermano, pastor, es que yo estoy orando por esa persona para que Dios la cambie. No, mi hermano, ore por usted, para que Dios le pueda permitir que usted viva la paciencia, esa virtud de la paciencia con la otra persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es egoísta. Dice 1 Corintios 13 que el amor es ¿qué? El amor es sufrido. ¿Usted sabe lo que implica eso, verdad? Que la persona que ama tiene que estar dispuesto a soportar distintas situaciones que solamente Dios en su gracia nos puede permitir soportar. Amor, gozo. Y esas dos virtudes, ese fruto del Espíritu, nos lleva a ¿qué? Gozo, amor, gozo, paz. ¿Estamos viviendo en nuestros tiempos paz en el mundo? No. Y no ore por paz, porque la Biblia es bien claro en el sentido de que no va a haber paz. Pero estamos viviendo paz en nuestro matrimonio. Estamos viviendo paz en la relación con nuestros hijos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿realmente la estamos viviendo? Pacientemente esperé en el Señor. Que podamos vivir en nuestros matrimonios, que podamos vivir en la iglesia esa paz que nos va a llevar a tener paciencia los unos con los otros. Usted no piensa necesariamente como yo. Y yo no pienso necesariamente como usted, pero yo le amo en el amor de Cristo. Me gozo al verlo aquí. Y eso me da paz, porque sé que Dios está haciendo una obra en su vida y Dios está haciendo una obra en la mía también. ¿Hay diversidad dentro de la iglesia? Sí. ¿Hay diversidad de opinión dentro de la iglesia? Sí. Pero yo le pido al Señor que esta iglesia se levante como una iglesia primeramente que ama al Señor, ama su palabra y ama a su hermano como a sí mismo. Porque esos son los dos mandamientos más importantes. David continúa diciendo, y puso mis pies
sobre peña y enderezó mis pasos. Pero no termina ahí. David dice, y puso un cántico nuevo en mi boca. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, podemos manifestar paciencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pone ese amor, ese gozo, esa paz a funcionar en nuestras vidas. Porque amamos al hermano, amamos al esposo, amamos al vecino, amamos al compañero de trabajo. Y una de las conversaciones más hermosas que yo tuve con una joven que llegó a esta iglesia fue que me dijo, pastor, mientras yo estuve en otro lugar, yo no tenía pasión por las almas. Pero Dios comenzó a obrar en mi vida y comenzó a poner en mí un amor por cada uno de los hermanos. Y cuando yo veía una persona que llegaba a la iglesia, que yo sabía que no amaba al Señor, que no conocía al Señor, yo pensaba en el alma de esa persona. Si esa persona muriera hoy, ¿a dónde va a ir? ¿Al infierno? Y me decía ella, pastor, siento un amor profundo por esa persona. Y ese es el amor que tiene que haber aquí en esta iglesia, los unos con los otros. El hermano se duele, lo dolemos todos. ¿Sabe por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Moisés en una ocasión necesitó de 2 hombres que le levantaran las manos para seguir con sus manos arriba, Aarón y Hur, para que el pueblo siguiera ganando la batalla. Porque a Dios le placía eso, que le levantaran las manos para que vieran que no es en la fuerza de la humanidad, ni en la fuerza de nosotros, es en el poder y en la bendición de Cristo, cada uno de nosotros. Cuando usted sienta que va a desfallecer, busque al Señor y Dios hará. Mi hermano, ¿por qué Dios desea que esperemos? ¿Y por qué Dios nos pide que esperemos? La respuesta está en ese versículo que leímos ahorita. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ajá. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos da ese amor, ese gozo, esa paz? Para que podamos bendecir a otros. Porque otros se alegran cuando nos aman, cuando ven cómo la obra de Dios en nuestra vida se va perfeccionando. ¿A cuántos de ustedes les causa gozo saber que un familiar, un amigo, aceptó al Señor como su Salvador y como su Señor? No hay más gozo más grande y más profundo y más intenso y más punzante en nuestra alma que saber que Cristo llegó a la vida de un ser humano. Porque estamos sembrando para la eternidad. Porque somos instrumentos de Dios. No nos afanemos por las cosas diarias de la vida. Somos responsables, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero que el afán y la ansiedad no nos lleven a olvidarnos de que todo usted lo puede en Cristo, que es un texto que tiene que ver con la finanza, pero es un texto que tiene que ver una y otra vez con la confianza que cada uno de nosotros debemos tener en el Señor, porque el que provee, el que permite las cosas, el que nos bendice es el Señor. Que en esta mañana nosotros podamos ver a través de la vida y la historia de David a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que siempre llega a tiempo ante nuestras situaciones. Jeremías, en un momento determinado, cuando veía la incredulidad del pueblo, cuando veía que el pueblo seguía de espalda al Señor. Y ustedes saben que Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque Jeremías lloraba por el pueblo. Y Jeremías dice en el libro
de Lamentaciones. Lo siguiente, mi hermano. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3, 25 al 26. Mi porción, ¿qué es? Es Jehová. Aunque yo no tenga nada, lo tengo todo si el Señor está conmigo. Jeremías decía, el pueblo me maltrata. El pueblo no escucha la voz de Jehová que yo predico. Me han encarcelado. Me han puesto en un calabozo. Me humillan. Pero Jehová es mi porción. Todas las cosas, el Señor las hace posible en su voluntad y en su tiempo. Y Jeremías entonces termina diciendo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mientras estamos esperando el tiempo perfecto de Dios, ¿estamos esperando en silencio o nos estamos quejando? Dos alternativas que tenemos. O esperamos en silencio el tiempo de Jehová, pacientemente esperen Jehová. O esperamos protestando. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, el creyente puede esperar en amor, con gozo y en paz. Porque sabemos que nuestro Dios llega a tiempo a la vida del ser humano. Hermano, y termino con los versículos 5 y 6. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Un cántico de alabanza. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Mire, cada vez que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, comienza a hacer una introspección de todas las bendiciones que Dios le ha dado, hermanos, si somos agradecidos, caeremos postrados delante de la presencia del Señor. Porque todos los días Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Todos los días Dios está perfeccionando en nosotros el carácter de su Hijo amado Jesucristo. Todos los días lo podemos ver. Y hay pequeñas cosas que algunas veces ocurren en nuestra vida. Y usted dice, Señor, eres tú. ¿De cuántos accidentes a los que conducen un vehículo aquí Dios los ha librado? ¿De cuántos accidentes trabajando en su casa o en su trabajo Dios los ha librado? Mi hermano, la gracia del Señor se ha derramado de una manera que sobreabunda en la vida del creyente. Y cuando más triste, cuando más desolado usted esté, le quiero dejar un pensamiento de una de las mujeres que amó al Señor hasta que prácticamente dio su vida por él. Madame Guyon dijo en un momento determinado, el fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. La palabra nos enseña que Dios prueba nuestra fe como se prueba el oro. Y a través del sufrimiento, a través del dolor, salen a relucir las impurezas del oro. De la misma manera que en el sufrimiento, en el dolor, es cuando más vamos a depender y más vamos a conocer la gracia de Dios en nuestra vida. Y hermano, es fácil amar a Dios cuando no nos cuesta nada. Es fácil amar a Dios cuando lo único que hacemos es asistir a los cultos.
y venimos para tranquilizar la conciencia y no lo hacemos porque nos gozamos. Es fácil amar a Dios cuando las cosas marchan bien. Cuando la familia, la salud, hay trabajo, hay alimento. Mi hermano, pero ¿qué pasa cuando Dios parece estar a millones de años luz de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nosotros creemos que Dios no está en el asunto y estamos sufriendo una angustia y un dolor? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué hago con mi fe cuando la contestación no llega? Mi hermano, el grado, escúcheme bien, el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. El grado de adoración más profundo es cuando nosotros podemos levantar un himno de alabanza como lo hizo aquí el rey David cuando estamos sufriendo, cuando nuestra mente está dividida, cuando no tenemos contestación a las preguntas que tenemos y a las interrogantes que tenemos. Nuestra fe se prueba en ese momento, mi hermano, como nunca. Pero el Señor está con nosotros. No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Las situaciones que más apelarán a nuestra fe y a nuestra confianza en el Señor es cuando nuestra vida se derrumba y crees que no puedes recibir la ayuda de Dios. La nación norteamericana vivió en el año 70 una de las experiencias que pudo haber sido trágica, triste, pero que se convirtió en una experiencia de alegría, de gozo, cuando Dios en su misericordia hizo que aquellos 3 astronautas regresaran. No puedo dejar de mencionar una vez más a Job. Job en un día perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su negocio, perdió su salud, todas sus posesiones. ¿Y sabe que para Job fue desalentador la situación? Porque la Biblia dice que Job era un hombre justo, lo que implica que Job amaba a Dios. Y Job nunca se enteró por qué le estaba ocurriendo aquella calamidad. Y cuando clamó a Jehová, no hubo contestación. Y usted se busca los 37 capítulos, primeros 37 capítulos de Job, y usted no va a ver una contestación de Jehová a las interrogantes que tenía Job. Mi hermano, pero Dios le contestó. Y le contestó con preguntas. Y la primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creaba todo lo que en el mundo hay? ¿Dónde estabas tú cuando creé las montañas? Cuando Dios nos habla, tenemos que guardar silencio, porque no hay respuesta a ninguna de sus preguntas. Pero pregúntale a Dios, ¿por qué? Y en su gracia, en su misericordia, en su voluntad, Dios te contestará el por qué. Pero más importante aún, mi hermano, que Dios nos conteste es importante, pero no es lo esencial en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la certeza y la convicción de que aunque no veamos las cosas ocurrir, Dios ha estado obrando siempre en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entender entonces y cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos nada de lo que nos está pasando? ¿Y cómo podemos mantener ese vínculo en medio de una crisis cuando creemos que Dios
nos está hablando. ¿Y cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Mi hermano, solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, solamente por fe y solamente esperando el tiempo perfecto de Dios, con paciencia, pero a la misma vez con expectación, porque Él llega a tiempo. David está diciendo ahí, para terminar, versículo 5, has aumentado, oh Jehová, la estática, me pego aquí, ella estática, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué está diciendo David ahí? El consejo para esta iglesia, el consejo pastoral bíblico para esta iglesia. Esperemos el tiempo perfecto de Dios. Esperemos con expectación, con paciencia, creyéndole al Señor. La obra que Dios hizo en la vida de David fue una obra maravillosa, porque era amigo de Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Iglesia, que en esta mañana nosotros podamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que nosotros podamos hacer una introspección de nuestras vidas y preguntémosle al Señor: Señor, yo sé que tú me amas, como decía nuestro hermano Gerardo en el devocional. Yo sé que tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar en aquella cruz. Señor, yo sé que tú me amas tanto que cuando mi vida iba por un derrotero de perdición y de muerte eterna, por tu gracia, cuando yo no te estaba buscando, tú me atrajiste hacia ti con cuerdas y lazos de amor. Dios es real, mi hermano. Que podamos vivir en nuestra vida individual la obra y la grandeza de Dios en nuestra vida. Que cuando padre, madre, amigos, salud me abandonen, yo dependa solamente del Señor, el que nunca falla, el amigo fiel, el que su fidelidad es eterna, el que su fidelidad no depende inclusive de mi comportamiento, porque Dios me ama y Él me va a seguir transformando a la estatura de su Hijo amado Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una vez más, como iglesia decimos que tu palabra es la que transforma. Tu palabra es la que cambia los corazones, convierte corazones de piedra en corazones de carne. Señor, que podamos atesorar tu palabra y que podamos, Señor, verla como una perla preciosa y que podamos sobre todas las cosas vivir conforme a ella. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo en ella. Gracias, mi Señor, porque todavía hay pueblo, además de nuestra congregación, que se reúnen, que te aman. Señor, todavía hay pueblo que clama a ti de día y de noche. Señor, que como iglesia podamos depender totalmente de ti. Y que como iglesia hagamos lo que tú nos has mandado hacer.
y que lo hagamos con amor, lo hagamos, Señor, con gozo, lo hagamos, Señor, sabiendo que tú eres el que hace posible todas las cosas y estemos en paz, y que lo hagamos con paciencia. Gracias, mi Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos.